De las técnicas de conteo vamos a ver lo que son permutaciones y combinaciones. Primero, vamos a definir qué es un número factorial. Bueno, el número factorial, que se representa por n y un signo de admiración, o x y un signo de admiración, es una fórmula matemática representada por el signo de exclamación, y la fórmula del factorial se debe multiplicar todos los números enteros positivos que hay entre el número que aparece en la fórmula y el número 1. Y así, por ejemplo, si queremos obtener el valor factorial de 5, se representa como un 5 con un signo de admiración o signo de exclamación. 5 factorial sería igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería 120. Este es el factorial de un número. En la calculadora, en las calculadoras científicas, en la calculadora que aparece en tu celular, la vas a encontrar como un X con un signo de admiración. Voy a sacar mi calculadora y vamos a ver, por ejemplo, que si yo presiono 5 y tengo este botón que es X factorial, en este caso 5 factorial, lo pone como 5 y un signo de admiración, y si doy el signo igual, me da 120. ¿Sí? Ese es el factorial de un número. El factorial de 0, si ustedes sacan el factorial de 0, es 1. Entonces, para que consideren, tomen en cuenta que el factorial de 0 es 1. Ahora bien, una permutación son agrupaciones en las que importa el orden de los objetos. Y una combinación son agrupaciones en las que el contenido importa, pero el orden no. Es decir, son grupos o conjuntos de eventos posibles que pueden presentarse en un experimento. En el caso de las permutaciones sí nos importa el orden en que aparecen, mientras que las combinaciones no importa el orden, pero sí que aparezcan. Vamos a ver los ejemplos. Nos dice que dos eventos son dependientes si el estado original de una situación cambia de un evento al otro, y esto altera la probabilidad de un segundo evento. Es decir, la probabilidad de que de un evento suceda depende de que haya sucedido la probabilidad de un evento. ¿Cómo se calculan las permutaciones? Bueno, las permutaciones es un arreglo de posibilidades o de eventos de un conjunto de elementos n tomando r elementos, en donde sí importa el orden. Veamos. La fórmula para calcularlo es n permutación r, donde n es todos los elementos que tiene el conjunto, y de todos esos elementos voy a tomar r elementos. Entonces la fórmula es n factorial dividido entre n menos r factorial. N es el número total de elementos del conjunto y r es el número de elementos que se toman del conjunto n de elementos. Por ejemplo, Carlos, Pedro y Sandra correrán los 100 metros planos. ¿De cuántas maneras puede quedar el podio de primero y segundo lugar si solamente corren ellos? Observen aquí que si hay un orden, el orden es quién llega en primero y en segundo lugar. Las posibles relaciones de los tres participantes, Carlos, Pedro y Sandra, las podemos listar porque son pocos elementos. Por ejemplo, puede que tengamos en primer lugar a Carlos y en segundo lugar a Pedro. O bien que Pedro llegue en primer lugar y Carlos quede en segundo lugar. O Carlos quede en primer lugar y Sandra quede en segundo.
o que Sandra quede en primer lugar y Carlos quede en segundo lugar. O que Sandra quede en primer lugar y Pedro en segundo, o que Pedro quede en primer lugar y Sandra. Entonces son todas las posibles relaciones o todos los posibles eventos que pueden suceder. Como son pocos elementos, podemos listarlos. Ahora vean que es diferente si Carlos y Pedro participan, que Carlos llegue en primero y Pedro en segundo, a que Pedro llegue en primero y Carlos en segundo. ¿Por qué? Porque aquí sí importa el orden en cómo están llegando. Entonces, para calcular esta es una permutación y nos da 6 formas. Nosotros las vemos, nos está dando 6 formas distintas de reconocer o que quedaran Carlos, Pedro y Sandra en primero y segundo lugar. Si aplicamos la fórmula de la permutación, tenemos entonces lo siguiente. N son 3 elementos, que son Carlos, Pedro y Sandra. De estos voy a tomar 2, porque son el primero y segundo lugar. Entonces N es igual a 3 y R es igual a 2. Si sustituyo estos valores en la fórmula, voy a tener que es una permutación de 3 elementos, voy a tomar 2. Esto sería 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial, de acuerdo a la fórmula. Si desarrollamos el factorial, observamos que 3 factorial es 3 por 2 por 1, mientras que 3 menos 2 es 1 y 1 factorial es 1. Entonces, 3 por 2, 6, por 1, 6 entre 1, me da 6, y me dan las 6 formas en las que puedo tener primero y segundo lugar de los concursantes Carlos, Pedro y Sandra. Una combinación, sin embargo, es un arreglo de las posibilidades que pueden resultar de un conjunto total de n elementos tomando r elementos, en el que no importa el orden, pero sí que se presenten, que estén presentes. La fórmula para calcular una combinación es n combinación de r, donde la fórmula es n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Aquí la diferencia con la fórmula de la permutación es que en el denominador voy a multiplicar por r factorial. Entonces, n es el número total de elementos del conjunto y r es el número de elementos que se toman del conjunto. Veamos un ejemplo. ¿De cuántas maneras se puede preparar una ensalada de frutas de 2 ingredientes si se cuentan con manzana, plátano y uvas? Entonces, las posibles combinaciones serían que tenga un primer ingrediente y un segundo ingrediente. Sería manzana y plátano. Aquí no importa el orden porque es lo mismo tener manzana y plátano que plátano y manzana. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, puedo tener manzana y plátano y uvas y manzana y uvas. Entonces, si ven, como no importa el orden, pero sí que aparezca, entonces tenemos 3 formas posibles de hacer una ensalada de frutas con 2 ingredientes. Veamos esto a través de la fórmula. Para una combinación de R voy a tomar de n elementos, voy a tomar r elementos, sería n factorial sobre n menos r factorial multiplicado por r factorial. En este caso n es 3 porque tengo 3 frutas, manzana, plátano y uvas, y de estas voy a tomar 2 para hacer una ensalada. Entonces es una combinación de 3 a 2 elementos. De 3 voy a tomar 2. Esto sería 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial por 2 factorial. Si desarrollo el factorial, 3 factorial es 3 por 2 por 1, que sería 6. 3 por 2, 6, por 1, 6. Y 3 menos 2 es 1 factorial. 1 factorial es 1 multiplicado por 2 factorial, que es 2 por 1. Entonces me quedan 6 entre 2.
y esto es igual a 3, que son las tres formas en las que puedo tener una ensalada de frutas de 2 ingredientes, si tengo manzana, plátano y uvas. Ahora, tengo aquí pocos elementos, ¿sí? Entonces es fácil listar estas relaciones, pero habrá problemas en los que es tan grande la cantidad que es muy difícil listarlos. Entonces simplemente hay que presentar el número de formas distintas en que pueden relacionarse los elementos. Por ejemplo, el capitán de un barco requiere que 2 marineros para limpiar la nave. Se presentan 8 marineros de forma voluntaria. Entonces, ¿de cuántas maneras puede el capitán elegir a los marineros que necesita para limpiar el barco? Vamos a ver los datos que tenemos. Entonces, yo tengo un conjunto de marineros que son 8. Se presentan 8 marineros. Los vamos a nombrar como M1, M2, o sea, marinero 1, marinero 2, marinero 3, marinero 4, 5, 6, 7 y 8. De este voy a elegir 2 marineros. Entonces puedo elegir, por ejemplo, el marinero 1 y el marinero 2, o el marinero 1 y el marinero 3, o el marinero 3 y el marinero 6, el marinero 2 y el marinero 3, y así sucesivamente. Es decir, no importa el orden, cómo sean seleccionados, no importa, ¿sí? Entonces se trata de una combinación. Esto es lo primero que debemos de preguntarnos. ¿Importa el orden de aparición? Si importa el orden de aparición, entonces es una permutación. Y si no, se trata de una combinación. Entonces, es una combinación donde n son 8 elementos y de esos 8 voy a tomar 2 marineros para hacer la limpieza. Entonces, ¿de cuántas formas puedo tener 2 marineros? O puedo seleccionar a 2 marineros para hacer la limpieza del barco si se presentaron 8. Bueno, pues hago la aplicación de la fórmula de una combinación de 8 elementos. Voy a seleccionar 2. Esto sería 8 factorial sobre 8 menos 2 factorial multiplicado por 2 factorial, de acuerdo a la fórmula. Si yo desarrollo las operaciones, 8 factorial básicamente es 8 por 7 por 6 factorial. O sea, puedo seguir 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero 6 por 5 por 4 por 3 es 6 factorial. Entonces 8 menos 2 es 6 factorial. 6 factorial que divide y 6 factorial que multiplica. Entonces se pueden eliminar. Es decir, puedo eliminar este 6 factorial con este 6 factorial, que resultó de 8 menos 2 factorial. Y me quedaría 8 por 7, 56, entre 2 factorial, que sería 2, 56 entre 2 es 28. O bien, puedo hacer toda la operación y tendría que 8 factorial, si me voy a mi calculadora, tengo que 8 factorial es 40.320, aquí lo tengo, 40.320, y que 6 factorial es 720, y 2 factorial es 2. Si hago esas operaciones, serían 40.320 entre la multiplicación de 720 por 2. Y eso me da 28. Y aquí tengo 28. Ese es el resultado. Entonces tengo 28 posibles formas de elegir a 2 marineros de 8 voluntarios. Para continuar con la explicación, vamos a ver este video de Julio Profe, que nos narra más claramente la diferencia entre una permutación y una combinación.
Vamos a ver la diferencia que existe entre una permutación y una combinación. Para ello, vamos a considerar 4 equipos de fútbol A, B, C y D que son finalistas de un torneo. Un ejemplo de permutación es este. ¿De cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón? Entonces veamos. Una posibilidad puede ser campeón A, subcampeón B. Otra puede ser campeón A, subcampeón C. Y la otra puede ser campeón A, subcampeón D. Y asimismo con las demás letras que representan los equipos de fútbol. Campeón B, subcampeón A, luego B con C, después B con D, luego siendo campeón el equipo C, subcampeón A, C con B, C con D, y después siendo campeón D, subcampeón A o subcampeón B, o el caso en que sea subcampeón el equipo C. Entonces tenemos 12 posibilidades, aquí la respuesta sería 12 maneras distintas en que pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón. Observamos entonces que en la permutación importa la posición de los elementos en el grupo. En ese caso tenemos 4 equipos de fútbol para asignarlos en 2 posiciones que son la de campeón y la de subcampeón. Entonces, una posibilidad es AB y otra muy diferente es BA, a pesar de ser los mismos 2 elementos. Entonces, eso es lo que caracteriza a la permutación, que interesa la posición de los elementos en el grupo formado. Para el caso de las permutaciones existe una fórmula que dice lo siguiente: NPR es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Es decir, si tenemos un grupo de n elementos, como aquí que tenemos 4 equipos de fútbol, y los vamos a organizar en subconjuntos de 2 elementos, r valdría 2, entonces con esta fórmula encontramos el número de posibilidades que pueden darse interesando la posición de los elementos en el subconjunto formado. Vamos a reemplazar los datos que tenemos para la situación que planteamos de permutación. Tenemos 4 equipos de fútbol que van a ser acomodados en 2 posiciones. Recordemos que es la de campeón y subcampeón. Entonces reemplazamos en la fórmula. N vale 4, entonces tenemos 4 factorial. Y en la parte de abajo tenemos 4 menos 2 factorial. Esto es igual a 4 factorial en el numerador. Y aquí en el denominador resolvemos esta resta. Nos da 2 factorial. Vamos a resolver esta operación. Tenemos que en el numerador 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Estamos utilizando el concepto de factorial. Y en el denominador 2 factorial es 2 por 1. Podemos simplificar en este caso el 2. Bueno, el 1 realmente no interviene allí, no afecta para nada las operaciones. Y nos queda en el numerador 4 por 3, que es 12. Nos da entonces el 12 que habíamos obtenido cuando formamos las distintas parejas. Son 12 maneras diferentes de asignar los títulos de campeón y subcampeón. En las calculadoras científicas viene esta función. En pantalla nos aparece de esta manera y el resultado que nos da la calculadora es 12. Veamos ahora un ejemplo de combinación. Dice, ¿cuántos son los posibles partidos
para definir los títulos de campeón y subcampeón. Entonces, veamos, las posibilidades que se pueden dar, digamos, para el partido de la final del torneo son A enfrentado con B, que sería la misma posibilidad que B enfrentado con A. Otra sería A con C. Otra sería A con D. Otra sería B con C. Luego B con D. Y la otra posibilidad es C enfrentado con D. Tenemos entonces un total de 6 posibilidades. Para esta pregunta, la respuesta sería 6. Entonces, en la combinación, interesa es la presencia de los elementos en el grupo formado. No interesa la posición, como sí sucede en las permutaciones. Para el caso de las combinaciones, contamos con la siguiente fórmula. Dice NCR es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Una fórmula muy parecida a la de las permutaciones. La diferencia está en que aquí en el denominador se incorpora un elemento adicional que es r factorial. Entonces también se aplica para el caso de n elementos organizados en subconjuntos de r elementos sin importar la posición que ocupen en ese subconjunto formado. Vamos a aplicar esta fórmula para la situación que acabamos de mirar en combinaciones. Tenemos 4 equipos de fútbol para mirar de qué manera pueden presentarse parejas entre ellos, es decir, lo que corresponde al partido de la final del torneo. Tenemos entonces en el numerador 4 factorial, en el denominador 4 menos 2 factorial por r factorial, o sea, 2 factorial. Y resolvemos todas estas operaciones. Comenzamos por lo que hay dentro del paréntesis. Entonces tendremos 4 factorial sobre 4 menos 2, que es 2 factorial, y esto multiplicado por 2 factorial. Desarrollamos en el numerador 4 factorial, esto es 4 por 3 por 2 por 1, y en el denominador 2 factorial, que es 2 por 1, por nuevamente 2 factorial, que es 2 por 1. Simplificamos lo que se pueda allí. Tenemos que este 2 se puede simplificar con este 2. Aquí podemos sacar mitad de 2 y mitad de 4. Mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. Y nos queda únicamente en el numerador 2 por 3, que es igual a 6. O sea, el número de posibles partidos para definir el título de campeón y subcampeón de ese torneo. También en la calculadora científica contamos con esta función. En pantalla nos aparece 4C2 y esto es igual a 6, que es el número de posibles combinaciones. Resumiendo lo que acabamos de ver, tenemos que en las permutaciones interesa la posición de los elementos en el grupo formado, mientras que en las combinaciones interesa la presencia de los elementos en el grupo formado. Aquí nos interesa que los elementos estén presentes en ese grupo o subconjunto que se forma, mientras que acá es importante la posición que ocupen esos elementos en el grupo que se forma. Con esto terminamos la explicación de la diferencia entre permutación y combinación. Bien, aquí hay un conjunto de ejercicios propuestos con su respuesta para que puedan comprobar sus resultados, ¿sí? Entonces la sugerencia es que pregunten primero si importa el orden de los elementos para formar el posible conjunto de eventos o soluciones.
Y si importa, entonces se trata de una permutación. Y si no, entonces es una combinación. ¿Sí? Traten de resolverlos. Y esto sería todo. Nos estaríamos viendo la próxima clase.